Ya. Entonces, aquí determinamos el saldo a favor al fisco en caso de que el monto sea positivo, ¿no? Después de haber hecho las operaciones aritméticas, aquí también está la fórmula. Si es mayor o si es positivo, mejor le voy a poner acá. Si después de haber hecho la operación aritmética es positivo, entonces colocamos saldo a favor del fisco, ¿ya? Saldo a favor del fisco. Y si es negativo, colocamos saldo a favor del contribuyente. ¿Ya? Cuando hacemos la operación aritmética. En este caso, solamente tenemos tenemos este de aquí, ¿no? Este de aquí. Aquí tenemos, entonces, estamos restando D menos E, ¿no? Menos F. Entonces, aquí es 0 menos 100, menos 156. Entonces, esa diferencia lo vamos a colocar aquí en el saldo a favor del dependiente. ¿Ya? Hasta ahí sería entonces esas operaciones. Entonces, aquí ya continuamos donde tenemos la columna saldo, periodo anterior. Tenemos 3 columnas aquí, 3 columnas. En el primero colocamos del mes anterior. Entonces, vemos el caso de a ver, ¿quién es el que presenta? La contadora. La contadora tiene un crédito fiscal del mes de septiembre, bolivianos 870. UFB inicial 20.31692 y UFB final 2.32126. Entonces, cuando tenemos UFB inicial, estamos sobreentendiendo que esto fue el último día del mes, del mes anterior, ¿ya? Sería el 30 de septiembre, y UFB final sería el 31 de octubre, ¿ya? Entonces, ahí, con simplemente que nos diga que tenemos 2 UFB y uno que sea final inicial, ya nosotros podemos hacer las operaciones. No es necesario que tengamos la fecha, ¿no? No es necesario que tengamos la fecha. Entonces aquí directamente ya nos está dando las UFB. Entonces aquí ya colocamos 870 es lo que tenía de saldo del mes anterior. En este caso la contadora Marisol Córdoba. Entonces aquí ya nosotros hacemos la respectiva actualización. ¿Cómo vamos a hacer esa actualización? Aquí colocamos, bueno, aquí ya coloqué la fecha, no es necesario colocar la fecha, ¿no? UFB inicial, UFB final. Entonces, estos son las UFB, UFB final, UFB inicial. Podemos hacerlo de dos maneras, digamos, ¿no? El cálculo. Uno, multiplicando, actualización es igual al valor, ¿no? Al valor que queremos actualizar por la UFB final dividido entre la UFB inicial menos 1, ¿ya? Y esa es una manera. Otra forma es UFB final sobre UFB inicial, y eso nos va a dar un factor. Ese factor nosotros lo multiplicamos por el monto. Entonces, en el caso de Erika va a ser 0 porque no tiene nada. Marisol Córdoba sí tiene, ¿no? Es 1.63. Y como estamos trabajando con un formulario, tenemos que redondearlo. Entonces, como vemos acá, el primer decimal es mayor a 5, entonces automáticamente el número entero lo vamos a redondear, ¿no? En este caso sería 1. Entonces ese 1 lo vamos a redondear a 2, ¿ya? Y es el único, ¿no? El único que tenía un saldo. Entonces lo demás no tiene, digamos, no tenemos que hacer nada. Y en la tercera columna es la sumatoria del mes anterior más la actualización. Entonces nuestro valor actualizado a la fecha 31 de octubre de lo que tenía
del mes anterior es 872, ¿ya? 872. Entonces, una vez que terminamos ya este de acá, este cuadrito, continuamos en el siguiente cuadrito. Sería saldo total a favor del dependiente. ¿Cómo hacemos esto? Ahí nos está indicando la fórmula, dice H más K. Entonces, H, el saldo donde está la columna donde dice favor al fisco y favor al dependiente. Esto lo voy a colocar así, ya. Entonces, el saldo que esté a favor del dependiente lo sumamos más el saldo del periodo anterior, el total del saldo del periodo anterior. Entonces, K, ¿no? Le sumamos, en este caso, 0 más, en este caso, más 0. Entonces nos da igual 0. 0 más 872, 872. 156 más 0 me da 156, ¿no? Y así, hacemos esa sumatoria. Entonces este es el saldo total a favor del dependiente, o sea, lo que tenía arrastrando del mes anterior, más lo que tenemos a favor en este mes, ¿no? Digamos octubre, el mes que estamos viendo. Una vez que ya tenemos estos saldos, seguimos al siguiente, saldo utilizado. El saldo utilizado, en este caso, es cuando tenemos que pagar impuestos, o sea, cuando nosotros tenemos un saldo a favor del fisco y tenemos un saldo aquí en la columna L a favor del dependiente, entonces, dependiendo de cuánto es lo que tenemos que, en este caso, pagar, vamos a utilizar nuestro saldo. Por ejemplo, un ejemplo, si acá tuviésemos, por ejemplo, tuviésemos un saldo a favor del dependiente del mes anterior, por decir, 500, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a utilizar de este saldo para compensar lo que tenemos que pagar de impuestos? Entonces, ¿no? Porque aquí tenemos un saldo del mes anterior, digamos, ¿no? De lo que estamos dando el ejemplo. Entonces, si tenemos un saldo arrastrando del mes anterior a favor del dependiente, entonces podemos compensarlo con lo que nos toca pagar en este mes, ¿no? Entonces, vamos a utilizar entonces los 276, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no tengamos que pagar impuestos. Ya sería 0 y la diferencia sería 500 menos lo que estamos compensando para no pagar impuestos. Entonces vamos a tener un saldito para el siguiente mes de 234. O sea, ¿qué significa? Que estamos reduciendo nuestro saldo a favor que veníamos, ¿no? Arrastrando de meses anteriores por el impuesto que nos toca pagar en este mes, digamos, ¿no? O sea, el mes de octubre. Entonces, va a ir restando, ¿no? A nuestro saldo del mes anterior eso, ¿no? Entonces ya nos va a quedar solamente 234 bolivianos para el siguiente mes, que sería para el mes de noviembre, ¿no? Entonces, eso sería. Vamos a dejar como estaba. ¿Ya? Entonces, eso sería. En el caso de los otros trabajadores, vemos, en este caso de acá, el segundo trabajador, pues tiene un saldo a favor, no tiene que pagar nada de impuestos, o sea, no tiene nada acá a favor del fisco. Entonces, ese mismo saldo va a seguir arrastrando para el siguiente mes, ¿no? Y va a tener, bueno, en el mes de noviembre se va a tener que actualizar este saldo nuevamente, ¿no? Luego tenemos el otro trabajador, que es el tercer trabajador, tiene un saldo, bueno, de este periodo, de octubre, a favor 156. Entonces, esos 156 también va a ir a favor para el mes siguiente, ¿ya? En el anterior, en el siguiente dice, tiene un saldo a favor del fisco. Entonces, ese saldo, y como no tiene ningún saldo a favor de él, entonces va a tener que sí o sí, se le va a hacer la retención de ese importe como impuesto, ¿no? Porque no presentó su descargo, no tenía saldo a favor del mes anterior, entonces no tiene con qué compensar, digamos, ¿no?
Entonces, estos montos que tenemos acá en impuestos retenidos, entonces son estos lo que vamos a poner aquí en la columna donde dice el RCIVA, ¿ya? En la planilla de sueldo. Entonces, eso lo colocamos ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Licen, buenas noches. Este ejercicio que hemos hecho es en relación al primer práctico. Sí, el primer práctico que les di para que vayan resolviendo. Entonces, Licen, disculpe, ahí yo viendo el práctico, dice que la gerente tenía un crédito fiscal de 4.000, a o sea, ver, perdón, de descargo. de No, descargo, sí. ¿Ya? no lo veo ahí ese importe registrado en su planilla tributaria. Se supone que ese es el importe o en todo caso el crédito fiscal que ha ganado, no ve, el descargo que seguramente es por más, pero esos 4.000 serían los que tendríamos que registrar en esta planilla. Este monto, ¿no? Claro, el de 4.000 sí. Ya, este monto es de este mes presente, o sea, de octubre. Entonces, ese importe lo tenemos que poner en el formulario 110, está aquí, 520 bolivianos. Esos 520 es el 13%, porque ahí dice factura, entonces ese es el 100%. Entonces tenemos que sacarle el 13%, y está en la columna Ah, del cómputo del 13% del formulario 110, ¿no? Entonces, presentó, en este caso, la gerente y también presentó el obrero A, o el obrero, a ver, claro, el obrero A que es Jackson, Mario Jackson, ¿eh? Obrero A también presentó su descargo por 1.200 bolivianos. Entonces, eso lo vamos a colocar en el cómputo del 13% del formulario 110. Ahí tenemos que poner solo el 13%. ¿Ya? Porque ellos están presentando en este mes vigente, digamos, ¿no? Que sería octubre en este caso. claro, lo entiendo, le dicen, pero esa vez que yo le hice esta misma pregunta, Ah, usted me dio a entender que los 4.000 eran el 13%. a ver, seguramente no, no. Por eso yo lo hice así el práctico, porque esa vez que explicamos esta parte le pregunté si a esto Ah, había que sacarle 13% y usted me dijo que ese era el 13% ya neteado, digamos, del descargo. cuando dice facturas, se considera que sería el 100%. Aquí, por ejemplo, en la siguiente, mire, en la siguiente dice la contadora tiene un crédito fiscal, entonces aquí ya está diciendo crédito fiscal, ¿no? Aquí ya está diciendo crédito fiscal y esto ya viene del mes anterior. Cuando nosotros hacemos la presentación de factura, siempre consideramos el 100%, ¿no? El 100%, porque aquí está haciendo su descargo, ¿no? Está presentando su descargo por un valor de 4.000. Seguramente hubo un error, tal vez yo me equivoqué, ¿no? Entonces aquí lo correcto, digamos, sería que estas facturas corresponden al 100%. Y aquí también el obrero A también hace su descargo por el 3, por el 100%, ¿no? Entonces a estos importes hay que sacarle el 13% para, para hacer la declaración del formulario. Posiblemente yo me equivoqué, Entendido, Liz. tal vez le entendí Sí, por esto. o tal vez yo le entendí mal, porque la verdad es que justo esa pregunta fue la que planteé, porque iba a tener duda yo al agarrar la cantidad o en todo caso netearlo al impuesto, pero bueno, ya ni modo, Ah, Licen. Otra pregunta, Licen, ¿ya? ¿usted ha agarrado el sueldo neto en el caso de la persona alcanzada por el aporte nacional solidario? ¿Ya? Eh, ¿No sería incluir más ese aporte nacional solidario? Porque es parte de la deducción de ley, pues, ¿no? Porque a lo que he visto, usted solamente lo ha deducido el 12.71 para tener el sueldo neto para trabajar la planilla tributaria. Mi pregunta ¿Ya? es si debe considerarse más el 1% que se sacó al calcular el aporte nacional solidario. Entiendo que en el anticipo no va porque, bueno, ese no es una deducción establecida por ley, pero el aporte solidario sí vendría a ser. El aporte solidario. Bueno, no, en este caso no, solamente es el 12.71%.
Pero de todos modos está buena la pregunta, pues a lo que yo entiendo hasta ahora que tengo conocimiento solamente corresponde el 12,71%. Eh, y el otro aporte, bueno, es otro aporte que es alcanzado justamente cuando gana arriba de los 13.000. O sea, es un aporte adicional que tiene que hacer, digamos. Está obligado a hacer ese aporte adicional. Y en el sueldo neto solamente le descontamos el 12,71%, pero no el aporte solidario del 1 o dependiendo, ¿no? Dependiendo de la escala donde corresponde. Puede ser el 1%, puede ser el 5% o puede ser el 10%, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este Ya. caso, de esa manera lo van a calcular, ¿ya? Y con respecto ya al aporte patronal, bueno, eso está más claro, digamos, ¿no? No creo que haya dudas en esto de acá. El 10% para la Caja Nacional, 1,71% por bien común, aporte patronal solidario del 10% y fondo de vivienda 2%. Total 16,71%. Luego el aguinaldo, bueno, aquí esto vamos a corregirlo. Está de más eso. Ya. Entonces, aquí entonces, se calcula, ¿no? Ahí están los porcentajes para aguinaldo, para indemnización y para total beneficio. A ver, total beneficio, bueno, total beneficio es la sumatoria de los dos beneficios, ¿no? Que sería aguinaldo y la indemnización. Esto lo coloco acá. Y la sumatoria de todo el gasto que tiene, en este caso el gasto que hace el empleador, ¿no? Por cada trabajador. Entonces sería la sumatoria de todo, el total ganado, el total importe de las cargas sociales y el total de los beneficios sociales, ¿no? Entonces eso me da igual al gasto total que hace la empresa, ¿no? Total ganado más el 16,71% que aporta el empleador, la empresa, y los beneficios sociales, ¿no? Las provisiones que hace, en este caso, las provisiones que hace la empresa, ¿no? Por aguinaldo y por indemnización. Entonces, eso sería todo el práctico, la solución del práctico. No sé si hay alguna otra pregunta que tenga, tal vez, para que... con respecto a la fecha que usted me decía, creo que usted me dijo, ¿no? Sobre la fecha, si tiene que ser en día hábil o este. Sí, efectivamente sí, corresponde en un día hábil, ¿no? Porque las empresas no trabajan, o sea, se supone que las empresas no trabajan normalmente en feriados, ¿no? Entonces van a hacer su descargo respectivo en un día hábil. Entonces, por ese motivo se considera de que tienen que ser, digamos, en un día hábil, ¿no? Eh, pero en este caso, para efectos de estas planillas, no voy a considerar eso todavía, ¿no? Ya en contabilidad 2 sí, ahí sí se va a hacer más minucioso. Hay otros detalles más que se tienen que ver, pero no podemos ver más a fondo porque están todavía iniciando, ¿no? Así que yo creo que esto ya es más que suficiente para que ustedes vean, digamos, sobre las planillas, para como están iniciando todavía. Ya más después Gracias, Listen, por la duda, por despejar. van a haber otros detalles más adelante, sí. Entonces, ¿alguna duda que tenga o finalizamos ya con esto? A ver. Ninguno, ¿no? Entonces está claro. Hay dudas, Listen, pero por ejemplo, en mi caso, A ver, a ver. hay que practicar porque me confunde mucho eso que cuando usted dice, supongamos que aquí, supongamos que acá, y eso es lo que me confunde. Otra cosa sería haciéndolo, ya no, tal vez uno Claro, haciéndolo ya despeja sus dudas. ujú. Claro, Porque al final eso de los 390 no le entendí nada. los 390. Ya. A ver, ¿cómo le puedo dar un ejemplo bien práctico para que usted
dé cuenta de eso. A ver, un ejemplo bien práctico. Llamémoslo como una bonanza esto. Es como una bonanza. ¿Sabe qué es una bonanza, verdad? Una bonanza, digamos, es algo que usted tiene a favor de usted sin haber tal vez retribuido, ¿no? En algún servicio. O sea, es algo que usted se favorece de un beneficio siempre y cuando usted, no sé, haga uso tal vez haga una compra de una empresa, entonces dice, bueno, por la compra de cada producto usted se lleva otro de regalo, algo así, ¿no? Entonces aquí lo que está pasando es que según a lo que usted va a tener que pagar impuestos, y siempre y cuando este impuesto, los 300, en este caso los 390, sea mayor o sea igual o mayor al 13% que el Estado, ¿no?, le está favoreciendo, entonces usted simplemente se va a beneficiar en el monto que usted requiera, ¿no? En el monto que usted requiera, que necesite. En este caso, usted tiene que pagar 390 bolivianos de impuesto al Estado, pero el Estado dice, bueno, te voy a condonar esa deuda, ¿ya? Pero solamente el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Si usted tiene que pagar más, no le va a poder condonar más del 13%, ¿no? Entonces aquí, usted solamente necesita 390 bolivianos para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, solamente se va a beneficiar con lo que necesita, pues los 390, ¿ya? Si usted acá tiene que pagar, por decir, 552, entonces, como el 13% alcanza ese valor, entonces usted no va a pagar nada tampoco, ¿no? Porque se está beneficiando ya con el total del 13%, ¿ya? Entonces, hasta ahí usted se puede seguir beneficiando. Más de eso, no se puede beneficiar. Va a tener que sí o sí pagar su impuesto, ¿no? En este caso vemos el primer trabajador que tiene 1.338, ¿no?, que tiene que pagar de impuesto a la renta. Y ha presentado su descargo 520. Y con todo eso, aún así no le alcanza, ¿no? Así que al final también, bueno, el Estado le está condonando los 552 más y aún así hay un saldo, ¿no?, que no puede cubrir. Entonces esa diferencia va a tener que pagarlo sí o sí al fisco, ¿no? Ahí se entiende más ahí. Ya. ¿Sí? Ya, está bien. Bueno, sí, la verdad que es un poquito complicadito toda esta parte, a lo menos del RCIVA. Es un poquito complicadito porque cuando hablamos de formularios, tenemos que siempre tomar esos conceptos de condonación o a favor del contribuyente, ¿no? Entonces, en este caso estamos, estos 552, que es el 13%, es como dice un comodín, ¿no? A favor, o una bonanza a favor del contribuyente, siempre y cuando lo necesite, ¿no? Si no lo necesita, pues al final no va a ir a favor del contribuyente cuando tenemos el saldo, cuando queremos determinar el saldo. Si no lo necesita, pues no vamos a hacer uso de esa bonanza, digamos, ¿no? En este caso, cuando ya el trabajador presenta su factura y no es alcanzado por el impuesto, eso que está presentando, eso sí o sí se tiene que poner a favor del contribuyente. Cuando presenta, ¿ya? Cuando presenta. En este caso, ha presentado 156 y aquí no está alcanzado por el impuesto, no tiene que pagar impuestos. Pero igual ese saldo se le va a ir sumando a favor en este caso, del dependiente, del trabajador. Entonces, ese saldito se va a ir acumulando, ¿no? Si es que sigue presentando cada mes, entonces se va a ir acumulando a favor, ¿no? Va a ser como
como una reserva que cuando en algún momento va a ser alcanzado por el impuesto, entonces va a tener esa reserva para compensarlo, ¿no? Para que no pague impuestos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Entonces, con eso entonces estaríamos finalizando esta clase, jóvenes. Espero que, bueno, ya tengo un práctico para que ustedes puedan ir resolviendo. Es lo mismo, es exactamente igual, ¿ya? Simplemente que son otros datos. Les voy a mostrar el práctico para que ustedes lo vayan, para que vayan pues practicando, ¿no? Entonces, aquí está. Es similar, ¿ya? Tenemos igual aquí 4 personas. Tiene 12 años, 2 años, 4 años, 7 años. Los montos. Y aquí me equivoqué, perdón. Esto me olvidé modificarlo. Aquí le vamos a poner un montito más elevado. Vamos a ponerle 7.000. ¿Ya? Este de aquí le vamos a poner 5.000. Y este de acá le vamos a poner, está bien, 4.000. ¿Ya? Estos van a ser los importes. Va a ser muy similar a lo que hemos visto ya. El gerente presentó factura por 8.000, aquí tenemos que deducirle el 13%, la secretaria presentó factura por 1.200, aquí también tenemos que deducir el 13%, aquí tenemos que descontarle 600 bolivianos a la secretaria por anticipo, eso va en la planilla de sueldo. El obrero aquí tiene 23 horas, ¿ya? Para que no sean tal vez un monto muy alto, el obrero va a tener solamente 23 horas. Vamos a poner un poquito más de horas, porque en la realidad los obreros siempre trabajan mucho más. Vamos a ponerle 50 horas, ¿ya? 50 horas extra acumuladas en este mes y tiene un crédito fiscal de 1.200 bolivianos, ¿ya? 1.200 bolivianos es su crédito fiscal. Esto hay que actualizarlo, ¿ya? Hay que actualizar por la UFB. Entonces aquí nos está dando la UFB inicial, UFB final. Aquí les estoy pidiendo solamente la planilla de sueldo y la planilla impositiva. Ya no les estoy pidiendo los aportes patronales, pero si quieren hacerlo, perfecto. Porque yo sé que tal vez tienen harta tarea y, bueno, saben que esto siempre le va a tomar mucho tiempo tal vez, pero para su práctica es bueno que vayan haciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Licen, tengo una duda yo, la tarea dijo usted que teníamos que imprimirlo y mandarlo en foto, ¿no se puede mandar el documento Excel Claro, lo directo? pueden hacer manualmente, no es necesario que lo impriman, lo pueden hacer manualmente, y no es necesario tal vez que lo copien todo esto. A ver, pueden sacarle solamente una foto y enviarlo así, pues, porque este es el práctico, y lo que quiero es lo que ustedes van a desarrollar, el procedimiento que ustedes hacen. Eso es lo que yo quiero ver, digamos, ¿no? El procedimiento, si lo están haciendo correctamente. ¿Ya? Entonces sí sería bien el documento de Excel, es que por ese motivo yo no he mandado mi tarea porque yo lo tengo en mi documento de Excel, pero no lo he podido imprimir ni hacer a mano. Ya. Entonces, si le es más práctico hacerlo en Excel, envíemelo en Excel. Envíemelo. No hay Ya, problemas. ok, Licen, gracias. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Está bien, ¿no? Nadie más, ¿no? Entonces, esto por favor para la otra semana, vayan resolviéndolo. Solamente la planilla de sueldo y la planilla impositiva, que es lo más detalloso, ¿no? Que cuesta más hacerlo, digamos, ¿no? Luego la otra no es necesario porque es Dicen, más sencillo. ¿Ya? A ver, disculpe, mi diga. tarea que la calcule mal, la puedo anular el envío y enviárselo, todavía ya no Claro, está calificada. claro, puede hacerlo. No hay problema, puede hacerlo. Sí. Ya, gracias. Bueno, entonces nos vemos entonces jóvenes para la siguiente semana. Que tengan muy buenas noches, descansen, no se desvelen mucho. Gracias, Licen. Bueno, hasta luego.
Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego. luego, gracias.